Ahí escuchábamos a Carmen Sánchez Viamonte haciendo Que no se entere nadie. Esto es parte de su último larga duración, ¿no? Mala. Y obviamente tiene que ver con el entrevistado del día de hoy. Lo decíamos al principio del programa, Juan Pedro Lucesole, guitarrista, compositor y productor de la ciudad. Además, obviamente parte de la banda de Carmen. Parte muy importante por lo que ella nos contaba. Ahora la vamos a escuchar en un ratito nomás. Pero bueno, antes, nada, saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un día como hoy. ¿Qué haces, Juan? No solamente, Heroico, no solamente vino a la radio, sino que juntó a la banda, ensayaron. Sí, bien, bien. Y viene de ahí. Bien inspirado. Viene esos ensayos de lunes. Sí. Es un ensayo raro, un lunes, pero está bueno, le metes un poco de onda al arranque de la semana. ¿Siguen ensayando ahí en Casa 1? Sí, en Calle 1. Calle 1. Tenemos la sala ahí de Emi, que bueno, es medio su hogar ese espacio, ¿viste? Y está hermoso. Y tenemos todo ahí súper organizado, así que sí. Hermoso lugar y Emi una masa. ¿Y cómo te gusta que sean los ensayos? O sea, decir que son ensayos raros de lunes. No, pero vos sos un poco ¿viste? el director de la banda de Carmen. Sí, como también productor del disco, hay muchas cosas que yo tengo, bueno, tema pistas, cosas que hay que armar por ahí cuando hay invitados sí, me ocupo un poco de esa parte, siempre a la par con Carmen. Pero sí, digamos que estoy atento semana a semana según lo que haya que hacer. Si hay que hacer algo, armar una pista, armar material o lo que sea, sí. Pero no, raro, yo me refería al día de semana, que por ahí, viste, el lunes no es muy inspirador, pero... Bueno, pero es como para arrancar a full. Para arrancar está, ¿no? Bueno. Está bueno. Yo, unos buenos amigos, no voy a dar los nombres porque no da para quemarlos, pero para rescatarse empezaron a ensayar también, creo que era el lunes a la mañana. Que es peor todavía el lunes. Bueno, a mí la mañana me apasiona para ensayar, es como foco total y arranco el día con otra energía, lo he hecho. Sí, pero yo en eso soy medio atípico, ¿viste? A mí si me decís a las 8 de la noche o a las 9 de la mañana, porque prefiero a las 9 de la mañana. No, está bueno. Sí. No sé, ahora hace mucho que no lo hago, por ahí ahora no, pero cuando lo hice me encantó. Sí, no, y la dinámica de ensayo es lo que pasa, que laburamos con los in-ears y las pistas, y ahí en lo de Emi tenemos toda esa infraestructura lista para ensayar como son los shows, pero eso no es. Bueno, obviamente estamos hablando del ensayo con Carmen, con el proyecto de Carmen, ¿no? Y hoy le pedíamos a alguien que nos cuente un poquito desde su lugar, ¿no? Le preguntamos sobre vos y nos decía esto. Vamos a escuchar a Carmen Sánchez Viamonte. Entonces, además siempre muy cariñosa con nosotros, lo escuchamos. ¿Se escucha? El audio, perdón. Dale. Bueno, a Juanpi lo conocí hace varios años ya, y siempre tuve la sensación de que nos hicimos amigos instantáneamente. Como siempre me sentí muy cómoda con él, a pesar de la diferencia de edad y que yo estaba saliendo de la adolescencia. Sin embargo, Juanpi siempre fue como un hermano mayor para mí, en todos los sentidos, en los personales y también en lo musical. Por eso se convirtió en mi productor también, que fue algo que sucedió naturalmente, no fue tan planeado ahora que lo pienso, pero sí lo que fue pasando es que me di cuenta que Juanpi podía decodificar mis ideas mejor que yo misma muchas veces. Entonces a mí me gusta compararlo con esos hermanos mayores que son los únicos que entienden lo que quiere decir el hermanito bebé que está aprendiendo a hablar. Bueno, Juanpi es como mi traductor en ese sentido, y mi socio, mi colega para las canciones, y además es un ser humano maravilloso. Entonces, bueno, nos hemos cultivado esta relación muy, muy fraternal, y que, bueno, que valoro mucho. Bueno, ahí estaba Carmen. ¿Qué sumar a eso? Es un honor, una alegría. Bueno, hay mucho cariño, ¿no? Y te dijo que era su hermanito mayor. Sí, es que hoy la relación realmente es así, casi no es familiar. Claro.
por un montón de razones. Pero bueno, me encantó. Me dejó. Esta etapa de los audios se está convirtiendo ahí como en un, ¿no? Como algo emotivo. ¿Y por qué es emotivo? Porque siempre viene del cariño, ¿no? Y es como ahí, sin duda. Y para mí, Carmen siempre, sus ideas, cómo baja sus ideas y sus metáforas y sus cosas, siempre me sorprende. Por eso me encanta todo el recorrido que hizo. ¿Cómo la conociste? La conocí tocando yo tocaba con Santi Oñate, que era el baterista de Acá La China, mi proyecto de música, que hacíamos mi música. Un día fui a tocar con él, que tocaba sus canciones, a un boliche, no me acuerdo dónde era. Y me dice, va a tocar una chica, Carmen, que bueno, en ese momento estaban armando la Sánchez Viamonte, que dice, te va a encantar, qué sé yo. Bueno, entonces yo fui a una fecha. Y la escuché cantar y tocar y dije, no lo puedo creer. No, acaba de pasar algo que no lo podía creer. Nunca me pasó algo así en vivo. Y me rompió la cara y ahí pegamos una mínima onda, hablamos, qué sé yo, y bueno, ahí la conocí. Después al toque la fui a ver al Macá, que bueno, el Macá es el padre del Dice, un día que tocaba y ahí charlamos, bueno, y ahí se empezó más la relación. También una fecha de Acá La China le invité a que toque antes y bueno, el toque se armó todo. Súper chica ella. Porque total, ella empezó a publicar música desde muy chica. Y me pasó algo parecido, pero yo no hice música con ella, pero de verla de adolescente, ¿no? Tenía la nena Transformer, tocaba así con ese proyecto y realmente era increíble, ¿no? Ver muy talentosa, como lo es, hoy la vemos y nos parece más común, pero en aquel momento era llamativo. A mí lo que me pasó, más allá de eso que decís, que es totalmente cierto, que también conecté con el lugar desde el que hacía música. Ajá. Es re loco lo que digo, porque no tiene nada que ver la música que yo hago con la música que hace ella, o sí, quizás, pero yo hago música instrumental, voy por otro lado. Pero había algo como en el núcleo de la intención y en qué es lo que ponía ahí como en primer plano, por sobre todas las cosas, más allá de su virtuosismo y su forma de cantar, que es increíble y todo, había algo ahí de la tripa que me flashó, ¿viste? La intensidad y está claro para dónde iba y me impresionó mucho todo eso. Hay algo ahí del rock nacional, ¿no? Que tiene Carmen, como que un poco de lo que ella dice, ¿no? Como que también vos interpretás sus ideas. ¿Cómo lo ves vos? Porque yo a mí lo que me pasa cada vez que los veo es que veo mucho de ese rock nacional. Incluso me encanta que, por ejemplo, reivindiquen alguna canción de León Gieco, ¿no? Como que por ahí no es un artista que muchos lo dejan ahí medio de lado. Pero Carmen tiene como ese ADN, no solamente de rock nacional, sino de rock latense también, por ejemplo, la relación que tiene con los chicos de Monstruo. Totalmente. Eso como que lo ves vos, ¿no? Y laburás con eso todo el tiempo. Yo creo que, hablo por mí, pero hay algo de los dos, que creo que yo soy un poco impermeable a la moda. A mí la moda o lo que pasa en el momento se me escapa un poco. O sea, lo consumo o no, pero no estoy muy atento, se me va a veces. Sí. Y eso hace que a veces en un momento estés conectando con algo que está totalmente fuera del radar o que en el momento simplemente esté ahí un poco archivado, y Carmen es igual en eso. Bueno, y eso hace que por ahí hoy decís, che, que este tema de León Gieco, sí, armemos una versión y no sé, no importa. Buenísimo. Igual justo ese tema particularmente que estamos tocando está de moda hoy si querés la letra, muy vigente, claro. Tristemente vigente. Por desgracia. Sí, es un disco de 2001. Es esa época. Tremendo. Hoy ensayando, Carmen decía, siempre cuando me preguntan qué canción me gustaría hacer, me olvido decir esta. Dice que este tema me hubiese gustado componerlo. Pero sí, hay algo de eso que decías. Yo con el rock nacional me empecé a relacionar más de grande, o a tener una relación más profunda. Y yo siento que hoy en mi laburo, por ejemplo con Carmen, mi pasión por Charly está. Siempre a mí me gustó eso como parte de la música, el silencio, la austeridad, todo esto que Charly en su primera etapa solista construyó muy bien, ¿vieron? Los ambientes, el espacio, que cada cosa esté ahí aportando algo claro. Bueno, yo siento en eso una reinfluencia a la hora de hacer canciones o laburar con Carmen. Por más que sean cosas más rockeras o menos, o algo más sintético, lo que sea, como esa cuestión del espacio, de dejar que cada cosa tenga su lugar. Y
bueno, como parte del silencio, parte de la música importante, que para mí eso de Charly es algo que me voló la cabeza siempre. Sí, y pienso, ella no deja de ser una cantautora, más allá de que ahora tenga una banda, digamos. La imagen de ella es muy pregnante, ella va muy al frente, entonces con una hay que guitarra, trabajar con eso también, ¿no? Digamos, porque totalmente mucho público realmente va a verla a ella, digamos, ¿no? Obviamente. Por todo su despliegue, por digamos. No, y una escena, un escenario increíble tiene. Sí. Es sacar lo mejor de todo eso que está ahí. Se trata solo de eso, de encontrar, de maximizar todo eso. Pero sí, vos la pones sola con una guitarra y te da vuelta todo igual. Claro. Eso es así. No, bueno, eso claro. yo lo tengo claro. Eso es lo que vos decías de esa primera impresión, me imagino que haber sido así, ¿no? Porque solía tocar bastante. Sí, lo estaba hace sola ahí todo el tiempo. Bueno, pero es interesante bueno. lo del tema de... no lo dijimos, el ídolo de los quemados es el tema, Sí, de el Gieco tema de que Gieco. hacen en vivo. Porque es interesante eso también, ¿no? Como hay algo ahí que de alguna manera ella o ustedes percibieron de que era el momento de hacer esa versión y de repente se hizo actual, ¿no? Entonces el tema de la actualidad siempre es medio resbaloso, ¿viste? Porque Hay que mandársela, si estás digamos. corriendo siempre en la actualidad, medio que siempre llegas tarde en un punto. Sí. Y hay momentos en que lo conectás, digamos, porque ella también, digamos, en su determinación y todo, ha sido muy clara también en sus posicionamientos respecto del feminismo en su momento, y bueno, Totalmente. digamos, es una persona, un artista que toma posición, Sí, digamos, política, y ¿no? que Es eso, pisa sí. en su presente, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, eso para mí lo hace... Yo aprendí a trabajar con ella con el tiempo, porque soy una persona mucho más grande, soy varón, un montón, tenemos orígenes distintos con la música, entonces esto que ella decía que se fue dando naturalmente es totalmente así, nos fuimos entendiendo, conociendo, generando esa relación constructiva, que bueno, eso no es lo primero, no es tan natural No, por ahí, claro, ¿no? claro. O sea, te juntás con alguien de tu edad que escuchó las mismas bandas, que no sé qué, y bueno, es más común, probable obvio, que digas... sí. Si tenés puntos en común, Claro. y ya está. Y bueno, eso fue un proceso que nos fuimos descubriendo y yo también fui descubriendo un oficio que no me lo esperaba, el de producir. El de Claro, producir. claro. Ahora vamos ahí al tema de la producción, pero antes te quería, para seguir con Carmen y un poco con la relación que tenés con ella, desde la guitarra, desde el instrumento, sabés que yo hace algunos años me quería comprar una guitarra de luthier, no sabía bien, no tenía mucha plata y obviamente, ¿no? Nigrelli es una de los tipos de los luthiers por ahí con más trayectoria, y en una de esas historias del chabón veo a Carmen, ¿no? Con su guitarra Alquimia, que es uno de los modelos de él. Y bueno, y después en algún momento, en alguna charla con Carmen, charlando con ella, me dijo, no, fue Juan el que me dijo, pues yo no tengo ni idea, ¿viste? Pero está buenísima, pero contame un poco de eso, porque buenísimo también, digo, como más allá digamos, del tema de producir de las canciones, también por ese lado la has asesorado, y me parece que muy bien también, ¿no? Como Sí. esa guitarra es parte ya de ella. Totalmente, también, ¿no? sí. Yo en eso soy muy manija, estoy siempre viendo. Ahora por ahí no tanto, pero tuve mucha energía puesto en ese rubro. Claro. Y también compré muchas cosas nacionales. Cuando usaba amplificador tenía una marca Singleton, unos flacos de acá. Claro. Pedales, me recopó ver todo ese surgimiento de industria nacional para el equipamiento musical, me parece espectacular. Y nada, ella se estaba queriendo comprar una guitarra, yo lo tenía en el radar, le digo, Car, vamos. Subimos al auto y nos fuimos hasta no sé dónde pingo estaba el taller en el culo del mundo, pero sabía que por esa guitarra se iba a comprar una buena viola y era una cosa re loca la guitarra, ¿viste? Sí, modelo de... Claro, había una cuestión de estilo ahí que estaba buenísima. Nada, fuimos simplemente... también por la guitarra que usaba yo me pareció que esa iba a agarpar para el vivo y bueno, nada, cosas muy técnicas o específicas, pero bueno. No, bueno, interesantes también. Pero ¿no? hay sí, en eso hay mucha confianza entre los dos también, ¿viste? Ella... Y tampoco le interesan demasiado los objetos para hacer música. Entonces, claro. Como yo soy un maniático, me dice, vamos, ¿te gusta? ¿Te parece? Vamos, sí, está bien. Está buena esa relación también, ¿viste? Cosas que uno puede con confianza delegar y acompañarse. Eso es lindo al momento de compartir un proyecto como nos pasa ahora, que hay actividad todo el tiempo, situaciones más intensas, tener ese nivel de confianza y también de equipo, ¿viste? Está buenísimo.
Y ahora qué están preparando, o vos que estás, estás con Carmen y produciendo algo más. Yo estoy laburando con 3 proyectos ahora. Estamos terminando un disco con Luca Finocchi, que estoy, pero chochísimo. Hablo por él también. Puedo mostrar mensajes. Parece que doy fe. Es algo que me tomó muy por sorpresa. Yo a Lucas lo conocía de La Plata, de años de acá. Cuando empecé a tocar con Carmen y con su vínculo con Monstruos se estrechó nuestro vínculo, pero nunca me imaginé que él me iba a decir, che, hola, quiero que me produzcas un disco. Buenísimo. Lucas, ¿estás seguro? No sé, como... Bueno, me pareció re loco. Y arrancamos y fue como... Vamos a ver qué sale, porque nunca habíamos compartido, sí, algún ensayo y alguna cosita. Y al toque se armó algo, estuvo bueno. Yo creo que lo sorprendí o lo desorienté un poco, pero le gustó. Yo tenía intención de que eso pase, como de hacer algo distinto, entre comillas, ¿no? Relativo, pero... Y nada, y arrancamos y nos volvimos locos, como que en el buen sentido, nos recopamos a experimentar, a probar un montón de cosas. Y eso me tiene re contento, pues para mí Lucas es un monstruo. Me encantan los temas que estamos laburando, lo que hicimos, cómo él labura con la música, o sea, la cosa más cruda al frente, bancar lo que hay, como tiene muy poca rosca en eso. Y a mí me encanta. Y y también el proceso de producir un disco con alguien es re intenso, te vas ensamblando y vas construyendo una dinámica que es distinta a la que tengo con Carmen o con otra gente, ¿viste? Y eso se rearmó. Y eso también es muy lindo por fuera de lo musical, como encontrarte con esa persona en el proceso. Para mí es muy enriquecedor y hace también al producto final, digamos, más allá de lo musical, ¿no? Como entender las dinámicas, los tiempos, porque es un momento también muy, celoso, por decir, el de producir las canciones. Bueno, Lucas me dejaba una maquetita, una cosa de guitarra y voz, y yo le mandaba un coso que, viste, nada que ver, y puede ser hasta invasivo no, depende, Entonces esa construcción fue re linda. Hay algo como de lectura del otro, ¿no? También qué momento complementar, acompañar y qué momento desafiar, porque... Exacto, es desafiar totalmente. A uno mismo, viste, si hice esto, pero... Creo que está buenísimo, pero a ver, veamos qué... Sí. Y por ahí, y creo que este disco tiene mucho de eso que estamos haciendo y los dos estamos muy contentos con eso. Y con el proceso, que para mí es muy importante que el proceso sea constructivo para ambas partes, de alguna manera, ¿viste? Yo tiendo a priorizarlo bastante eso. No digo por sobre el resultado final, porque yo siento que eso es parte de lo que se refleja en el resultado final, pero quizás no soy tan obsesivo con otras cosas, o trato de no generar tantas situaciones de estrés que a veces los discos tienen, que tantas bandas colapsan, tantos proyectos colapsan tratando de hacer discos, ¿no? De ser más ambiciosos. Creo que eso es en parte el espíritu que heredé del Dice Discos y toda esa cuestión de, lo importante es hacer cosas, quiero decir, plasmarlas, concretarlas, que se traduzcan en algo, en material que queda para la posteridad, si querés ponerte grandilocuente. Sí, en obra, digamos. Claro, en obra. Para mí eso siempre es lo más importante. Entonces, también es algo que define un poco mi forma de trabajar y el proceso y que se genere todo esto. Bueno, cortamos un cachito con un tema para ahí meter un cambio. Yo te quiero meter en la máquina del tiempo y ahí vos hablabas del Dice y por ahí meternos un poquito también en la historia, que me parece que está interesante. Pero escuchamos otro de Carmen, ahí sonaba Pensamientos Intrusivos, vamos con ese. Dale. Algo de malo
hasta las 23. Carretera perdida. Ahí escuchábamos Tierra Mojada. Esto es, creo que la última canción editada por Juan Pedro Lucesole, nuestro invitado el día de hoy, ¿no? Esto hace poquito. Sí. Vamos a seguir charlando un poquito de todo, pero antes escuchamos otro audio, otro conocido tuyo, en este caso Gastón Lé. Bueno, con Juan nos conocemos como desde que tenemos, no sé, 15 años más o menos. Tuvimos una banda instrumental que se llamaba Pelonius Peter and the Feto Barretts. Era como una banda medio de rock progresivo y funk, y hacíamos temas de Jeff Beck, de Herbie Hancock. Teníamos nuestros temas también. Fue la primera banda con la que grabamos o que fuimos como a grabar algo, un estudio, y teníamos un disquito ahí, tocábamos. Y era así puramente instrumental. Estábamos muy influenciados también porque nosotros, por Juan Cortés, que es un gran amigo que tenemos, que era nuestro profe de viola, y también por él nos conocimos. Así que estábamos full guitarras en esa época. Y hacíamos esos temas de Jeff Beck, de Hendrix también. Pero siempre amantes de las guitarras, ambos. Y Juan Cortés también era, y es muy de la parte de la barra de ahí del Dice, igual que Matías Aberjauregui también, que tocaba en Pérez. El mundo guitarristas siempre estuvo ahí con la barra, muy fanáticos de los violeros. Creo que fuimos también a ver a Jeff Beck juntos a Luna Park. Así que con Juan compartimos eso hace un montón.
Somos muy amigos, nos hemos ido de vacaciones muchas veces juntos y más. Y ahora yo también grabo en el disco que estoy por sacar, también metí unas guitarras. Bueno, siempre ahí, codo a codo haciendo música. Bueno, ahí escuchábamos a Gastón Porro, acá Gastón Le, acá Percy, ¿no? Sí, un miembro de la sociedad secreta de los guitarristas de Villa Elisa y Citibel. Sí, ahí lo nombró a varios. La cofradía. Son parte Es de verdad, esa estirpe, ¿no? Sí, ponele. Sí, pero bueno, hubo sin comparar, pero hubo un buen tuco de cosas ahí. Juan y Matías, altos violeros y músicos, pero en su momento nosotros los veíamos como tipos un poquito más grandes, pero tenían un montón de data y al mismo tiempo, bueno, pegamos mucha onda, amistad. Bueno, fueron vínculos muy intensos. Es como que en un momento nos hicimos amigos de nuestros ídolos, ¿viste? De nuestros héroes, de los tipos que, wow, y a la distancia siguen siendo terribles músicos o instrumentistas. Eso está bueno, porque ¿viste? Pasa el tiempo y decís, claro, ese profe, mirá qué vago divino, pero era, sí, no. Sí. Y bueno, sí, había mucha rosca y nos dábamos duro en esa época con la guitarra. Y ahí yo muchísimo. Sí. Ahí se forma el grupo del Dice, digamos, que es, para quien no sabe de lo que estamos hablando, podríamos decirlo, un espacio cultural, digamos, un espacio de confluencia de muchos músicos, artistas, escénicos, que estaba en Villa Elisa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí de ese caldo un poco surge enseguida Dice Discos, que es un poco la plataforma en la que aparecen bandas, primero como Un Planeta, Porcachones, me acuerdo también. Bautista Viajando. Bueno, De Acá a la China también. De Acá a la China, que era el grupo. Un trío que al principio eras vos, Germán Galarza. Claro, primero fue un dúo totalmente colifa. Yo tenía una lupera y estaba haciendo temas y experimentando con eso y nada, nos juntamos con Ger y pam, empezamos a tocar. Un día el Ove, que estaba empezando a grabar, dijo, grabemos un disco, así con voluntad o con lo que había, una plaquita. En aquella época yo me acuerdo que había muchos discos grabados por El Oveja y Gastón, ¿no? Claro. Que tenían el estudio Fantasma, no me acuerdo cómo se llamaba, era como un estudio móvil. Hay un montón de discos de esa época. Totalmente. Dice hay no sé, cantidad. Totalmente, se hizo un montón de música. Y ahí esto del espíritu de hacer con lo que hay o priorizar la obra y la intención ante todo, ¿viste? Y ahí esa barra se fue gestando. Empezó todo en Citibel, en un centro cultural que había de una señora divina, Alicia Calandra, que era un centro cultural con otro perfil, nada que ver. Y como éramos un grupo, una red de gente que hacía música de esa zona y que no pasaba mucho en ese momento en Citibel, Villa Elisa, dijimos, hagamos unos eventos. Fueron diurnos, estuvo buenísimo. Todo unas tardes en Citibel. No, eso primero en Citibel, en la plaza. En la Plaza Belgrano. Sí, hicimos varios ahí y un día la doña esta Calandra dice, bueno chicos, yo ya estoy cansada del centro cultural, qué sé yo, nada, se termina. Y ahí caímos, una de las personas que solía participar, Marquitos Edwards, un guitarrista de jazz, dice, mis viejos tienen un lugar en Villa Elisa que están armando, vamos a verlo, a ver si podemos hacerlo ahí. Y cuando fuimos, el Macá es una casona divina, pero muy chiquita, y lo que estaba pasando es que empezamos a llevar más gente joven, más cantidad de piberío, un poco más así se armaba un poquito de tumulto, más allá que era algo re loco y alternativo por ahí musicalmente, y no daba para hacerlo ahí, y en un momento, no sé si él o la madre divina Elisa, dice, bueno, vamos a la fábrica, que es a la vuelta. La fábrica, bueno, vamos a la fábrica. Y la fábrica era literal una fábrica de cerámicos que estaba cerrada. Era básicamente un galpón, con una identidad muy particular, o sea, ediliciamente hablando, porque el piso estaba todo hecho con pedacitos de cerámicos rotos y tenía como unas tramas, o sea, era muy loco esa parte, no sé si te acordás. Sí, yo me lo acuerdo, pero creo que nunca lo vi. Era un flash el piso, como era una fábrica, pero ese piso era un delirio. Bueno, y dice, y si quieren usar esto, úsenlo.
Y nosotros dijimos, espectacular. O sea, yo hoy llego a ver eso y digo, acá no se puede hacer nada porque era una fábrica literal que la habían apagado, imprimían cerámicos. Bueno, máquinas. Sí, los dueños cosas. se habían ido en el 2001, ¿no? Claro, y lo habían comprado esta gente, los padres de Marcos Edwards, medio para darles una mano, eran amigos, bueno, habían comprado la propiedad, no sé cómo había sido, y estaba ahí, todo trabado, y dijimos, sí, espectacular, la rompemos, un delirio total, y empezamos ahí a... Sí, no, bueno, la rompieron. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pero en Macá, me acuerdo que en Macá se grabó el primer disco de Un Planeta. Claro, totalmente. Porque un amigo nuestro estaba ahí como un poco, no sé, coordinador, ponele, del Macá, y bueno, era un lugar que estaba disponible para ir a grabar a la noche. Era y dedicado había espacio. a las aves, ¿no? El Macá. Era actividades música, referidas a arte, ciencia y ambiente, como que mezclaban un poco de todo. Por eso también cuando nosotros fuimos, que estábamos en 20 y piquito, medio cancheros, entre muchas comillas, haciendo cosas como más para la juventud, era como hacerlo en el Macá, no funcionaba. Y ahí y caímos en este galponazo, y bueno, delirantes, se empezó a armar todo eso, fue increíble. Y bueno, eso forjó también un montón de otras cosas, porque ya el hecho de poner el edificio en marcha para hacerlo te implica un montón de tiempo de estar ahí, de laburar, de armar equipo, ¿viste? De verdad que para mí es algo re lindo, que en general a esa edad no te pasa de laburar con gente en algo que te apasiona, de tu edad, siendo más pibe. No es tan común, ¿viste? Tener un proyecto así, con mucha gente, con muchas diferencias también, muchas discusiones constructivas, y eso para mí fue súper enriquecedor para todos, porque de golpe éramos un equipo de laburo, sí, re pibes, además, haciendo algo que aparentemente no tenía como mucho sentido, pero de golpe se rearmó. Trabajar en lo que te gusta y además no subordinado, porque me acuerdo que era un grupo bastante, digamos, horizontal, digamos, sí, 100%. y eran toda gente de la misma edad, digamos, con unos intereses similares. Sí, total. Y además se notó mucho y muy rápido el crecimiento del lugar y cómo evolucionó el lugar. Al principio esto eran 3-4 bandas y después, al momento de cerrar, él dice que no me acuerdo qué año habrá sido. Sí, un poco se hacían unas movidas bastante grandes, digamos. Sí, yo creo que algo que estuvo muy bueno de eso es que todos realmente le metíamos tiempo y le metíamos energía, buena energía, ¿viste? No era algo que se hacía como, bueno, cuando tangencialmente. Después sí hubo momentos difíciles, o algunos no podían estar y tomaban la posta a otro, eso estuvo bueno, pero siempre hubo mucha convicción y se hizo con mucha entrega, ¿viste? Y eso estuvo buenísimo, porque era algo que era un poco abstracto también, que era, vos le tenías que explicar a alguien y no se entendía, porque tocaba una banda, después alguien hacía una perfa, había fotos, era en Villa Elisa, estaba totalmente fuera del radar, qué sé yo, y se rearmó. Pero bueno, eso de la horizontalidad es algo que estuvo buenísimo, y también estuvo buenísimo esto de que aprendimos que si alguien estaba complicado y no podía, cedía el espacio y el criterio al otro, y para que se mantenga andando, que era más importante que la cuestión personal, ¿no? Lo pienso retrospectivamente, y bueno, eso está buenísimo. Estaba el papá de Gastón en esa época, que era como el adulto responsable, ¿no? Era el que te iba a comprar alcohol. Éramos adultos, pero era el que, si había que traer una moladora para armar un coso, y él caía con la moladora y estaba re ahí, un maestro, Felipe. Fue como el mentor, ¿viste? Él tiró la chispa ahí y todos arrancamos, pero era el que sabía cómo hacer la instalación eléctrica de vuelta. Era él. Esto de hacer con lo que había, porque también me acuerdo de la casa donde ensayaba Un Planeta, que era cerca del Camino Belgrano, que también era una casa abandonada, o sea, literalmente casi en ruina, digamos. A la vez eso convivía con mucho conocimiento técnico, que por ahí era autodidacta, pero digo, no todo el mundo sabía grabar como sabían grabar el Oveja, Nicolás Carlino. Sí, el primer disco de Un Planeta es una maravilla de esa época y está hecho por
Con ellos, de ahí manera a pulmón. amateur, o sea, Sí. autodidacta. Sí, Es totalmente. increíble. Digo, Totalmente. búsquenlo, Un Planeta y escúchenlo, es increíble. Y por eso también Sí. esos discos que hablábamos, ¿no? Del estudio móvil también tienen su impronta porque, bueno, hoy en día, además de Gastón, ¿no? Hay como un efecto hay como un efecto diáspora, digo, en ese sentido de que todos están laburando hoy o en producción o casi... Sí, o haciendo música y Bueno, haciendo cosas. sin dudas, haciendo cosas. Bien, ¿viste? Y cada uno también, como si bien siguen siendo un grupo, qué sé yo, pero cada uno en la suya, ¿no? Sí, sí, pero cada uno en la suya, pero hay mucha Como retroalimentación de alguna manera, ¿no? Claro, y hay mucho respeto y camaradería Claro, muy sí, copada, sí. ¿viste? Sí, Yo puedo mañana decirle a Gastón que necesito algo y caerle, o él, ¿viste? Y eso se mantiene, el Ove también, con Ger, todos. Eso está buenísimo que se mantenga. De hecho, nos juntamos mucho también a morfar, hinchar las bolas y nos Por seguimos supuesto. pasando bárbaro como barra de Claro, amigos, claro. pero esa cuestión extra de saber que tenés que, te tienen que zafar y tenés que romperle las bolas a alguien para algo que no debes hacer, como pedirle un micrófono a último momento del estudio. Bueno, ¿viste? Eso está abierta esa puerta y eso está buenísimo. Por más que en el Che, y esa cotidiano primera cada uno- banda de nombre rarísimo que tenían con Gastón. Esa banda- Me sorprendió el fanatismo por Jeff Beck. Yo- ¿No? Gran guitarrista. No, obvio. Pero. Esa banda está en Sí, YouTube. Ah. Hace un tiempo un pibe me dice, che, mirá, y me mandó el CD. Y le digo, no puedo creer el CD. Le digo, subilo a YouTube, como por decir algo, ¿viste? Escribís, subilo a YouTube. Y el flaco lo bajó a la compu, no sé, tendría una lectora de CDs. Y lo subió a YouTube. O sea, no lo puedo creer. Y está en YouTube. Y hay cosas que están buenísimas. Si éramos unos pibes, bueno, nada, ahí, con ganas de... Es igual lo grabamos en lo de Calvelo, porque ahí hicimos el primer intento de grabar nosotros, de autogestión, y ahí realmente no teníamos nada y no cazábamos un fútbol, ni Gaston, que siempre fue brillante, y como dijimos, no, che, esto no va a andar, ¿viste? Grabar una batería no es joda, una guitarra la podés zafar, pero... Y ahí fuimos a lo de Calvelo, así esas cosas que alquilabas 3 horas el estudio y grabar 8 temas, tipo... Calvelo, tipo, hasta el disco terminado, tipo, no puede ser la mes, ¿cómo? Bueno, todas esas experiencias. Bueno, ahí está, sí, esa época fue hermosa. También Emi Pérez 10, alto músico. Estaba Santiago Gaimaro, después estuvo Augusto Mones Ruiz, que también musicazo, sigue haciendo música. Bueno, y hubo bajistas itinerantes, pero bueno, fuimos el núcleo. Así que con Gas nos conocemos de esa época y muy fanáticos de Jeff Beck, sí. ¿Confirmás que fueron a verlo a Luna Park? Confirmo sí. Dato confirmado. Alto show. Sí, mucha manija con las guitarras en esa época. Che, y ahora ahí contaba Gastón que grabaste para el disco de él, que sale la semana que viene, si no me Sale equivoco. el viernes, ahora, el viernes 27. Sí, el viernes, hoy vi justo. Discazo. Spoileanos un poco de eso. Bueno, qué atrevido. Para mí está espectacular lo que hizo musicalmente, y está espectacular lo que hizo creo de conectar más con sus raíces, con esa época, porque es un disco que, si bien tiene canciones, tiene muchas cosas instrumentales muy buenas, más quizás de guitarristas o del mundillo de la música instrumental, que a mí me encanta. Además que él está laburando, es muy crack Gaston y le metió mucho, pero también lo que me gusta es que lo hizo con Martín Lambert en la bata, y Piki Dutil, que es otro musicazo de La Plata, del palo yacero, pero bueno, altísimo músico, y sobre todo amigos fueron nuestros profes, por más que Martín era batero y Piki bajista, para mí eran esos tipos que iba a ver y que siempre te tiraron una buena onda, ¿viste? Yo me acuerdo de ir a Chapa, a lo de la abuela de Gastón, que tiene una casa en el campo en Chapa hermosa, que pasamos inviernos muy lisérgicos y divertidos, y también veranos allá, y estar con este Piki, que era un capo, que ya ponerle tocaba con Walter Malosetti, a veces tenía changas, y zapar con una criolla, viste, cagados de frío, y decir, no, agarrá, tú, dale, toquemos. Y eso para mí es impagable, viste, tipazos como músicos, y bueno, y que hoy grabaron en el disco, viste, está buenísimo. Para mí las elecciones que tomó en ese sentido también.
Así que para mí, yo estoy chocho de haber participado ni hablar, pero que vaya a sacar este disco con esas personas. Está buenísimo, buenísimo, y es algo muy original para mí lo que hizo. Experimentó, tiene algo retrofuturista que está buenísimo. Medio 80s, medio muy actual. Me encanta. Sí, Gastón es como uno de esos artistas que parece que podría hacer cualquier cosa, ¿no? Como Sí, que tiene totalmente. talento para hacer cualquier cosa. Y me acuerdo mucho de la última época de Un Planeta. El último disco de Un Planeta creo que es mi preferido. Y ya hacían como unos sets, ya estaba Asís y hacían Claro. unos sets raros, ¿viste? Muy raros, que ya te das cuenta que Gastón ya estaba escuchando una música Sí, total. que medio que al resto no nos había llegado y él ya la estaba leyendo y decodificando. Y Casi. después fue la experimentación que hizo él con Sí. el trap, con el hip hop. Pero él siempre estuvo muy atento a la vanguardia. Ujú. Siempre le gustó mucho. Yo fui más disperso en eso, no. Pero él siempre estuvo muy ahí. Más allá de que es un tipo brillante y muy dedicado, o sea, no, porque el flaco labura un montón, le mete un montón, Gastón. Ujú. Pero sí, Umpla para mí es, o sea, yo daría un montón para que vuelvan a tocarlo. Si es una banda que me gustaría ir a ver de vuelta. Sí, claro. Te digo, pocas bandas o sea, de acá o de los alrededores me gustaría que vuelvan a tocar e ir a verlas. Bueno, también, por ahí es nostálgico, pero el Pérez, cuando tocaba Matías Zabaljauregui y era cuarteto, eso es pura vida. Y sí. Me vola. Para mí, o sea, pero por gusto personal, tenía una energía en ese momento de la banda y una cosa más potente. Y bueno, a mí obviamente me gustan las guitarras, pero y Matías un musicazo y Ujú. esa época de 17 canciones para Autopista, que de hecho muchos de esos temas, ese Gastón que hablaba de vacaciones, muchos de esos temas los compusieron Martín y Matías en Bariloche en unas vacaciones juntos, temas que están en el disco. Bueno, y yo saqué la foto de la tapa. Ah, claro. Ah, O sea, por eso había un nivel de Era tu hermano. promiscuidad creativa. Era como tomaba pum, pa, Lucio Macelli, otro de la barra, que es Sí, me acuerdo de arquitecto, Lucio. hizo el Ujú. diseño con todo. De hecho, él me pidió la foto, una foto yo la había puesto en ¿cómo se llama? Fotolog, no sé, alguna de esas. Y me dice, che, esto es para la tapa, que era transparente. para una quien no tuvo efervescencia el de objeto cosas. físico, porque no sabemos que nos está escuchando, nosotros El lo disco tenemos, yo lo objeto. tengo, pero eran dos acrílicos que se desfasaban, Sí, digamos, un delirio total. impreso como en una transparencia, no sé cómo es la Claro. técnica esa. No, la técnica esa la inventó Lucio. Bueno. Volvió loco a medio Ciudad de la Plata para hacer eso. Íbamos en el auto a imprentas, a gente que hacía serigrafía, porque no. Él dijo, che, esto está buenísimo, vamos a imprimir un acrílico transparente con la foto, entonces. Y a todos lados decían, flaco, ¿qué querés inventar? Tomátela, además sin guita. Estás loco. Bueno, pero lo hizo Lucio, crack. Y los pibes de Pérez son unos cracks que sabían que editar ese disco iba a ser perder plata, porque hacer ese disco era carísimo. Sí, sí. Tenía un coso de aluminio, como un buje. Sí. Que era Sí, de como el aluminio, un de botón que se Último abría. Bondi a Finisterre, digamos. No, parecido. era una cosa hermosa. Bueno, divino. Todo eso. Gran- Pérez. Gran disco, gran época, ¿no? Esa, porque también era como que La Plata, no digo que hoy no, pero fue como una segunda ola, ¿no? De rock platense. Total. Los 90 ya había tenido por ahí con Los Peligrosos Gorriones y toda esa escena de por acá, pero ahí era como un buen momento de muchos que también volvían, ¿no? Porque ahí estaba el Flaco Sagasti, por ejemplo, que también medio volviendo a la con los primeros discos de Pérez a la actividad, Sí. no sé, aparecía Crema del Cielo, Pájaros, ¿no? Como una segunda Sí. una segunda oportunidad para algunos músicos que algunos estaban retirados incluso. Y Totalmente. ahí me parece que fue ese momento donde se cruzaban esas generaciones, ¿no? Donde creo que el Dice era uno de esos Hubo cruces, lugares. totalmente. Y hoy en día, de hecho, siguen, no sé, yo hoy estuve por ejemplo, con Ramiro Sagasti, con el Flaco, y estaba Asís, estaba hablando de Gastón, ¿no? Como que sigue todavía Sí. esa conexión. Yo creo que lo que se generó en ese momento, que tiene que ver con lo que vos decías, es que había un espíritu de construir y generar por sobre todo, ¿viste? Y de romper con un poco. No de romper, no era que era el espíritu, vamos a romper con esto. Pero que después gente más grande me ha dicho, che, qué buena
como enfoque o, viste, no tanto de celar las cosas o de escupirle al otro, escupirle el asado, sino de, che, qué bueno, a ver, vamos a hacer, claro. Y eso, a mí me lo han dicho, no sé, Lambert o Matías, viste, como, che, qué buen espíritu hay, viste, y eso hace que se hagan más cosas si no te estás, viste, siendo reticente o y bueno, y creo que eso se expandió. El Cofla se reincorporó a toda la cuestión y se armó como, no sé, por ahí estoy flasheando, pero siento que se movieron cosas en otro sentido, ¿viste? Tuvieron otra dirección. Sí, lo que pasa hoy es como resultado de eso. Claro, nosotros fuimos a ver a Pérez este viernes, ¿fue? El sábado. Sí, este fin de semana. Y bueno, hay gente recontra joven que va a ver Pérez, digamos, y lo ve con la misma devoción que por ahí lo veíamos nosotros. Eso está buenísimo, y sí. A mí, por lo menos, yo no soy músico, pero podía darme cuenta de que, por ejemplo, ver tocar a Martín Lambert a 3 metros de distancia es un lujo. En Pura Vida era un lujo. Eso, totalmente. Era muy fácil darse cuenta de cosas como esa, digamos. Lo que acabas de decir, yo iba a ver a Pérez y me encantaban los temas, pero tenía un momento que me ponía a un costado a ver a Martín tocar. Era como, bueno, listo, esto es espectacular. En esa época, ¿no? Sí, podemos decir así, no sé, Gualberto de Horta en Norma, verlo tocar a Luca Finocchi de cerca también, son cosas que como que en ese momento las sentís y está buenísimo y con el tiempo como que le vas dando todavía más más valor o más espesura, digamos. Totalmente. ¿No? A mí por eso cuando Lucas me escribió, yo dije, esto es buenísimo, loco, yo quiero hacer un disco, aportar algo a la historia. Bueno, Carmen cuenta que le pasó disco. Lo mismo, ¿no? Cuando de repente cantar con Monstruo era como para ella, que por ahí de chica había escuchado la banda. Pero a mí lo que me pasó es que digo, bueno, si puedo ayudar a este flaco a que haga un disco y haya 10 temas de Lucas que estén más o menos buenos, no por los temas, porque los temas están buenísimos, quiero decir, como disco, ahí hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, es algo que tiene que estar. O sea, este tipo tiene temas para hacer y para mostrar, bueno, hay que vamos. Che, y las cosas que venís publicando solo, como Juan Pedro Lucesole, ¿de dónde surgen? ¿Cómo salen? Surgen de los rincones, de los puchitos, es como algo que estoy haciendo muy... Me gustaría que sea distinto, pero hoy es algo que no tiene mucho orden, es medio caótico, es pura exploración, a veces tengo ideas y me quedan archivadas, no estoy dándole una cuestión rutinaria o más concienzuda. Cada tanto yo compongo, me gusta componer, y como bueno, tengo hoy todos los elementos y el estudio, a veces digo, bueno, vamos a hacer un tema. Me pongo y le meto, pero bueno, no estoy con el plan de hoy de hacer un proyecto de eso, sino lo hago en realidad para mí, porque me gusta, porque quiero seguir haciendo música y me estimula, me hace muy bien el proceso también. Pero bueno, es eso. Hoy es un gusto que me doy de hacer mis temas para mí cuando tengo el rato, también porque estoy muy, muy enfocado por ahí en otros proyectos, y ponerme a laburar en mi proyecto me cuesta. Bueno, a Gastón le pasó un poco eso, dijo, bueno, ahora voy a hacer mi disco, ¿viste? Sí, dijo, y se puso. Sí, y hacerlo con uno mismo es difícil, ¿viste? Solo, re difícil. Pero bueno, así que hoy esto es algo muy aleatorio en mí, pero lo hago, me encanta, me gustaría poder enfocarme más y hacer. Estoy con ganas de volver a tocar un poco mis temas. Pero bueno, hoy está ahí, está como. Bueno, se va acomodando. Vamos a escuchar otro más entonces. Por supuesto. El Paso, si les parece. Esto es Juan Pedro Lucesole, ¿no? Hoy nos visita acá en Carretera Perdida.
Ahí pasaba El Paso, también otra de las canciones de Juan Pedro Lucensole, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, si recién... Que va a venir pronto. Sí, lo acabamos de reinvitar para escuchar algunas cosas, ¿no? Ahí que de las que nos han quedado fuera del tintero el día de hoy, o que tal vez, son proyectos. Me gusta porque futuro. estás incluso más entusiasmado con la obra de los artistas que le llegan que con la de él mismo. Bueno, es que hemos hablado de... No, pero está muy bien. Pero es que a mí me pasa eso. Hoy estoy muy enfocado en eso. Para mí, los proyectos en los que puedo participar también son mis discos, digamos. Me parece que yo lo tomo con esa dedicación o esa entrega o esa empatía también, ¿viste? Obviamente no estoy haciendo mi música, pero bueno, es una forma muy importante de participar en el mundo musical, y también me lo tomo un poco así, ¿viste? Pero bueno, entonces de acá a fin de año hay 3 discos por salir. Claro, van a salir, lo que les comentaba recién fuera del aire, es que es el disco de esta banda que me encanta haber participado, que se llama Atenas Bruja, que son unos chiquis divinos de La Plata. El de Lucas, que bueno, estoy re manija de que salga, o sea, lo tenemos que terminar, pero re manija de que salga. Y hay otro disco que es debut total en el mundo musical de ella, que se llama Marlene Hutchins, que les decía que a la par que conmigo estaba haciendo un tema con Melingo, que se lo mandó, y así como me mandó a mí un delirio que decías, ¿qué es esto? ¿No se entendía? Y el flaco dijo, qué bueno, hagámoslo. Bueno, conmigo pasó lo mismo. Iba a salir eso, que está re interesante. Me encantó hacerlo, un experimento. También grabó Ezequiel Dutil, grabó Emi de Calle 1. Y bueno, y seguramente salgan algunos temas con Carmen, que estamos laburando. Así que vamos estoy contento, van a venir muchas cosas. Y y hay otras cosas más dando vueltas que supongo van a salir este año, pero esos son proyectos que me ponen muy contento a ser parte, y que salga a la luz toda esa música hecha en mi pequeña cabaña. Bueno, no, hecha por los artistas en su intimidad, pero sí, llevada a el trabajo de parto hecho ahí, bueno. En Villa Elisa. Bueno, así que muchas gracias. Hay una última pregunta. Sí. ¿Qué importancia le das a eso, a la habitación, digamos, como productor, digamos, al espacio, al lugar? ¿Qué querés proveerle al artista que va a tu lugar, digamos? Yo la importancia se la doy al ambiente, a la atmósfera, que es una parte física del espacio y otra parte la proveo yo, ¿no? Como eso es una cuestión más por ahí energética y de generar la situación y el ambiente. Creo que lo podría hacer en muchos lugares distintos. Ajá. Con un par de lámparas, de compu, de instrumentos. El espacio físico no me parece tan importante, más allá que me encanta donde estoy, sino eso, la forma de tratar la situación, digamos. Eso me parece re importante. Yo trato de estar así, generar eso. Uh-huh. También lo tengo lindo, prendo unos saumerios, está bien, es un espacio agradable para estar, eso sí. Uh-huh. Tengo ahí unas lámparas, unos colores. Soy bastante de eso en mi casa en general. ¿Viste? Sí, me gusta el ambiente, construir el ambiente. Pero bueno, creo que tiene que ver más con eso, con el espacio construido desde lo personal. Obviamente si te hace un lugar con frío, incómodo y por ahí te sale una luz blanca así que te pega en la cara, a mí no me inspira mucho, ¿no? Por ahí te sale Station to Station de Bowie, ¿viste? Como una cosa. Tenés que, claro, por ahí vos escuchás mis temas y decís, este está con un narguile ahí en la penumbra, ¿no? Por un poco así es por ahí, pero... Bueno, a nosotros nos atendió muy bien, nos trajo algo para tomar. Bien, claro, yo lo pasé bárbaro. Son muchas las razones para volver a invitarlo, son muchas. Seguiría hablando de guitarras, pero bueno, no tiene sentido la radio. Tenemos que hacerlo en otra plataforma. Bueno, nada, gracias por venir. Por favor, un placer. No sé... La próxima traigo una guitarra, si no toco un pedazo. Tocamos acá, hacemos una zapada. Una sesión. Una session. ¿Tocan ahora con Carmen en breve? El sábado. ¿Este sábado? El sábado tocamos en Ciudad de Gatos
Con María Pien, Fechón. María Pien, me espectacular. encanta. ¿Eh? Muy bueno. Me encanta María Sí, Pien. sí, yo estoy chocho, es una persona que admiro un montón, me encanta, así que buenísimo, en Ciudad de Gatos va a ser un fechón total. Sí, sí. Y después tomamos la semana siguiente en Capi, bueno, no recuerdo dónde, pero En Buenos Aires. estamos Bueno, ahí. pero falta. Dos al hilo. Bueno, Juan Pedro Bueno. Lucesole ha pasado aquí por Radio Universidad. Nos vamos escuchando algo de acá a la China, ¿no? Hablamos tanto, se nos quedó ahí medio relegado, pero... La segunda encarnación de contame acá a un la China. poquito La segunda de encarnación. Sputnik que vamos a escuchar, decime de algo. Bueno, ese lo grabamos a trío en vivo, como decía Luciano, toma caliente, hacía la vieja usanza en Mirífico, en el estudio de Facu, Sí. amigazo y con quien cada tanto laburo. Nada, fuimos, eso, teníamos la banda con ese perfil más jazz rock y fuimos una tarde y grabamos varios temas ahí, después sumamos unas teclas de Martín Arana, el Tucu, y bueno, ahí estamos, vamos a escucharlo, música instrumental. Juan, gracias por la visita. Por favor, un placer. De acá a la China, Sputnik.